buenas tardes. Bienvenidos a todos al webinar de hoy y en principio, como no, agradecer a investing.com por esta gran apuesta formativa e informativa y por permitirnos intercambiar conocimientos. Por lo tanto, gracias a todos por vuestra asistencia, al cual espero que os sea de vuestro interés. Algunos de vosotros ya me conocéis, a los que no, pues simplemente hacer una breve presentación, comentar que a nivel formativo académico soy titulado en grado por la Administración y Dirección de Empresas, tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas a través de Gartner Business School. Tengo también un máster en dirección comercial y marketing a través también de Gate Business School y diploma de extensión universitaria en asesoría financiera europea a través de la Universidad Politécnica de Valencia, diploma que está reconocido bajo la norma MiFID II y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y miembro socio de la asociación ESPA, Asociación de Asesores Financieros Europeo, con la titulación nivel 2. Cualquier información adicional que queráis de mí, pues podéis bucear a través de mis redes sociales y podréis encontrar pues todo lo que, mucha más información. Comentaros también de que podéis encontrar los servicios financieros que ofrezco en mayo y en junio, en el que ya estamos, a través de mi canal de Telegram, que lo tenéis ahí abajo, José María Lerma, Finanzas y Bolsa, @alertasdivisas, y ahí encontraréis los servicios financieros que podéis encontrar. Dirigido a CFD y futuros, pues tenéis el canal VIP de señales, que es de pago, donde envío mis entradas en el mercado. Tenéis otro canal de pago, que es el canal de talleres formativos y especulativos, que incluye el canal B. Tenéis los cursos formativos, que ahora estamos en el cuarto ciclo, que va de mayo a diciembre. Y como os digo, también tenéis el canal de Telegram público y gratuito en abierto, José María Lerma, Finanzas y Bolsa, Alertas Divisas. En él también tenéis, dirigido a las acciones al contado, los servicios de formación e información en acciones al contado. Podréis bucear por los canales si os interesa y ahí podréis encontrar toda la información que queráis, o podéis contactar por privado a través de Telegram o a través del email y muy gustosamente os atenderé. Vamos a estar aproximadamente entre 45 y 50 minutos. El webinar que hoy nos trae es un webinar dentro de las estrategias, para mí bastante importante. Yo llevo ya 25 años en el mercado, inicié mi andadura pues en 1998, donde en España aún no se había introducido el euro, en la bolsa sí, y desde entonces, bueno, pues he vivido de todo, ¿no? Sé lo que es tener muchos triunfos, sé también lo que es besar la lona y tener varias quiebras de cuenta en estos años, y por lo tanto llevo empleando una estrategia que podréis ver el track record en operaciones y cuantitativo en el canal de Telegram. Ahí lo publico todo diario y las operaciones que hago, y los que me conocéis o me seguís ya sabéis que yo me manejo por una estrategia que compone el macro, social, fundamental y técnico. Por lo tanto, hoy os voy a hablar cómo analizar y mezclar el análisis macro y fundamental con el técnico, y vamos a trabajar 4 de las grandes acciones en las que están, bueno, pues llevando el mercado para adelante y de las cuales siempre hay que tener en cuenta. Estas acciones son Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft. Tenemos que tener claro cuáles son los puntos claves para analizar una acción, y dentro de esos puntos claves para analizar una acción tenemos que ver y tendremos que comprobar
¿con qué datos nos basamos? Yo siempre os digo, y podréis estar de acuerdo o no, eso es una opinión particular de cada uno, pero siempre comento que combinar el análisis técnico con otros análisis puede dar un gran resultado. Combinar solo el análisis técnico es muy bueno, es vital, nos da una información enorme, pero es insuficiente. Ya os digo que en este tema podréis estar de acuerdo, no podréis estar, pero solo recordar un aspecto que es bastante estadístico. El 75-80% que invierten en las bolsas, sobre todo en mercados de CFD, que lo publican los brokers, pues pierden su dinero total o parcial. Y más del 90 y tantos % de esos inversores se manejan por análisis técnico. Por lo tanto, el análisis técnico es muy bueno. El análisis técnico para mí es fundamental y nos da una información impresionante, pero si por sí solo y aplicado en exclusiva, lo he dicho por activo y por pasivo, bajo mi opinión, bajo la estrategia que yo manejo, es insuficiente. Se necesita acompañar de otros análisis. Y hoy vamos a ver, con el tiempo que tenemos, claro, qué puntos claves podemos tener para analizar una acción y la importancia de combinar estos dos análisis. Vamos a trabajar una herramienta que vosotros podéis acudir a las herramientas que consideréis, pero vamos a trabajar una herramienta y a bucear un poquito con ella, a la cual me parece una de las mejores del mercado a nivel fundamental, a nivel macro, a nivel dato, por la gran cantidad de ítem, por la gran cantidad de herramientas que nos permiten incorporar del análisis macro y fundamental. Vamos a aprender cómo leer un balance y la importancia de una herramienta adecuada, a elegir unas acciones de calidad a un buen precio. El que esté barato o caro no significa buen precio, y vamos también a cómo se compara muy fácilmente, y todo eso con segundos, entre sí, con acciones del mismo sector y con acciones, por ejemplo, con un índice del S&P 500. Es importante, si nosotros queremos incorporar el análisis fundamental y macro, es importante saber leer los datos financieros, pero ojo, no se necesita ser economista, no se necesita tener grandes conocimientos en economía, sino lo que se necesita es saber dónde acudir a las herramientas que nos den esta información. Y ya os digo, para mí Investing Pro, que lo vamos a ver ahora, pues reúne unas características con una información muy buena, y luego ya cada uno, como todo en la vida, valora si es algo que sí que le aporta algo o no, si es algo en el que se siente cómodo o no. Vamos a ver también el valor razonable. Cuando nosotros estamos valorando una acción, antes os comentaba si es cara, si es barata, porque ha bajado mucho es buen precio, porque ha subido mucho es cara, mucho más lejos de la realidad. Sino además vamos a comparar un valor razonable donde entren tres métricas: valores por diferentes ítems, por diferentes herramientas a nivel macro y fundamental, las que queramos poner nosotros, y valor razonable por una media de diversos analistas y valor razonable por precio. Eso nos da una información muy amplia y también en segundo. Y la comparación de la acción frente a sus competidores. Por lo tanto, esto es importante también, porque no nos dice el que esté mejor o peor, nos asegura un movimiento hacia un lado u otro, pero sí nos da en qué situación se encuentra. Comentaros, igual que se han hecho en otros webinars, que al final del seminario web tendréis un regalo de investing.com referente a la herramienta de Investing Pro. Bueno, pues hemos comentado que saber leer los datos financieros es un punto clave, pero saber analizarlos también. Por lo tanto, en principio, y lo primero que me gustaría es que pasáramos a los gráficos y viéramos a nivel de la estrategia cómo puedo manejar yo cuando comparo en si es una acción buena o no, y cómo junto las dos estrategias.
Por lo tanto, en principio, si no me veis la pantalla de gráfico, enviarme un mensajito. Buenas tardes, ya veo gente que me conoce y me está saludando. Giancarlo, entiendo de que no escuchabas antes, ahora sí. Y buenas tardes, Pedro, también. Bueno, fijaros, aquí tenéis, lo primero, cuando entremos en una acción, tenemos que vernos cómo está técnicamente, cómo tenemos técnicamente esa acción y marcar niveles por acción al precio. A mí me gusta trabajar y de hecho trabajo por acción al precio, donde ha habido consistencia, donde ha habido resistencia, donde ha habido oposición, donde se ha concentrado el dinero tanto en las bajadas y en la subida y cómo ha habido qué tendencia tiene. Y por lo tanto, fijaros, estamos comparando ahora unas acciones que hemos dicho que es Google, Amazon, Google Alphabet, ¿no? Amazon, Apple y Microsoft. Entonces, antes de entrar en las acciones, lo que yo hago siempre es decir, bueno, estas acciones, ¿a qué índice pertenecen? ¿Cómo está el índice y cómo la está llevando? Pues en principio lo primero que haría es lo componen en el Nasdaq y por lo tanto si estas acciones la componen en el Nasdaq, yo me iría a estudiar cómo se encuentra el Nasdaq en este momento y vemos que el Nasdaq se encuentra en un potencial totalmente alcista, donde si le damos una visión muy rápida, como siempre, tenemos dos tendencias claras. Una tendencia alcista que terminaba en octubre del 2021 y hacía un doble techo, donde bajaba y llegaba a ese noviembre del 2022, octubre, diciembre, donde encontraba un doble suelo desde el cual el 6 de enero nos deja un impulso como un cohete impresionante, obviando tensiones en el mercado, obviando cambio de política monetaria, obviando los tambores de recesión, obviando cualquier tensión en el mercado, se desmarca de lo que hace el S&P y de lo que hace el Dow Jones, que es el que está un poquito más rezagado, y empieza un movimiento alcista. Bueno, pues sabemos que el índice de referencia donde están nuestras acciones que queremos analizar está con una fortaleza, pero además un dato bastante significativo. Fijaros en diario qué figura más bonita a nivel técnico. Lo he subrayado en amarillo. Hombro, cabeza, hombro invertido. Esto veremos si se confirma o no. De momento se está confirmando. Con la línea clavicular le damos un movimiento alcista muy fuerte de continuación que le puede llevar a los niveles de 15.700, 16.000 euros. Hombro, cabeza, hombro se produce después de una tendencia bajista que además aún lo confirma. Por lo tanto, este sería el primer paso para establecer dónde van a ir los niveles, el índice de referencia, cómo va. ¿Vale? A partir de ahí ya tendríamos una referencia en el mercado. Si nosotros a esa referencia en el mercado empezamos a estudiar las acciones que queremos y vemos cómo ha evolucionado Microsoft. Abrimos el gráfico y estudiamos ahora sí acción por acción y vemos cómo Microsoft tiene un movimiento en el que aquí vemos una discrepancia con el muy similar, es decir, vemos que está muy similar de la mano, perdonad, que no hay discrepancia con su índice de referencia y tiene la misma evolución tanto en la última subtendencia de bajada como de subida. Y además tiene la misma figura de hombro, cabeza, hombro, que en este momento tiene mucho más fuerza Microsoft que el propio Nasdaq, llevándole a buscar los máximos anteriores que ahora sí prácticamente los está consiguiendo. Aquí los tenemos, os lo voy a poner para que lo veáis y luego ya lo buscamos, prácticamente octubre del 2021. Bueno, pues empezamos a ver el gráfico. A partir de ahí vemos toda la fortaleza que el gráfico tiene y en principio marcamos de que puede tener una continuidad alcista si rompiera los niveles de 353. Vemos continuidad alcista en su índice principal, vemos continuidad alcista en Microsoft,
donde ahora mismito se está enfrentando pues, a unos niveles que le podría llevar a 350, 360. Los mercados están disipando muchas variantes y por lo tanto vemos un RSI que nos dice que podría descansar, vemos como el último volumen de las subidas no es inferior, no es pequeño, pero es inferior a la media. Aquí lo tenemos, un parabolizar que nos dice que la situación sigue comprador y una media móvil que nos dice que sigue comprador. Por lo tanto, tenemos un análisis técnico de Microsoft que le queda un poquito de recorrido para ver sus máximos anteriores y que le podría subir aproximadamente entre un 5 y un 8% más. Bueno, pues ya tenemos dos niveles analizados. Si aquí nos vamos a otro valor, Apple vemos como, perdonar que lo he escrito mal, ¿vale? Vemos como Apple la sacamos en pantalla y tiene una figura muy similar. Si la agrandamos para que lo veáis, vemos como la fortaleza de Apple, siendo muy similar, ha batido los máximos anteriores. En este momento se encuentra en un nivel muy lindo, lo cual le hace un gráfico, aquí lo tenéis, ¿vale? De subida libre. El Nasdaq también le queda recorrido para el alza, os lo estoy ampliando, acercando. Por lo tanto, aquí nos daría continuidad de tendencia alcista en el Apple. Otra cosa es lo que haga la cotización para las siguientes sesiones, quizá con un poquito más de potencial que Microsoft a nivel técnico. Si cogemos otra de los grandes a analizar, estaríamos hablando de Amazon. Amazon, vemos el gráfico que ha hecho. Aquí observamos mayor debilidad, observamos una divergencia bastante grande con lo que han hecho Apple y Microsoft, por lo tanto, mayor debilidad en este momento en Amazon, y vemos que tiene dos objetivos. En primer lugar, comprobaríamos si la tendencia última bajista la ha roto, porque tiene mayor debilidad. Aquí nos daría una clara referencia de rotura, aquí lo tenéis, una clara referencia de rotura, con lo cual se encontraría en un proceso alcista y nos daría una continuidad a buscar niveles de 144. Por lo tanto, aquí ya nos está confirmando una posibilidad, teniendo mayor debilidad que las anteriores, una posibilidad de un incremento con unos objetivos visuales que no los tenemos en Apple y Amazon, porque están rompiendo esos máximos, en Apple y Microsoft, y sí los tenemos en Amazon. Por lo tanto, aquí podríamos definir objetivos que podrían estar en torno a un 15% por arriba. Y si terminamos con Google, vamos a ver, si terminamos con Google, nos vamos a la clase C, que son las que no tienen derecho a voto, y vemos que está muy similar, aquí lo tenéis, a lo que está haciendo Amazon. Si nosotros le lanzamos para que veáis el nivel bajista, aquí lo tenéis, lo ha roto totalmente, ¿vale? Con lo cual aquí nosotros estaríamos hablando de rotura de la tendencia. Aquí podríamos enfrentarnos y marcar nuevos objetivos sobre la acción en donde los situaríamos en niveles de 143, el segundo objetivo. Por lo tanto, podríamos distinguir dos niveles, Apple y Microsoft, mucho más potencial alcista y mucha mejor evolución la que han tenido en las últimas semanas y meses que Amazon y Google, donde en estas dos últimas, tanto en Amazon y Google, podríamos definir entre un 15 y un 20% de posibilidad de incremento que coincide con esos 15.000 del Nasdaq y esos objetivos de 15.700, 16.000. Bueno, pues esto sería en cuanto al análisis técnico y los niveles que podríamos obtener.